vamos a olvidarnos de nuestros problemas, de nuestros achaques, de nuestros pendientes y vamos a conectarnos con la fuente que es el Señor. Amén. Gracias, Padre, por este tiempo que podemos pasar delante de ti. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo sea el que controle este lugar y se mueva con libertad en medio de cada uno de nosotros, Señor. Ata toda fuerza del mal. No permita, Señor, que nada se levante ni estorbe el propósito que tú traes para predicar tu palabra en este día. Prepara los corazones, Señor. Permite que toda maleza sea quitada y que la semilla caiga en buena tierra para que dé fruto, Señor, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos leído el capítulo 6 de Nehemías. Ya todos conocemos de qué trata este libro, ¿verdad? Hablábamos en la ocasión anterior que tocamos un poco este tema, que esto no nos está hablando solamente de albañilería ni de bricolaje. Es cierto, esto es algo literal, pero recuerden que Dios siempre nos lleva al terreno literal, natural, para enseñarnos algo espiritual. Entonces, si aquí estamos hablando de la reconstrucción de una ciudad, de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, quiero que entendamos que esto es más que levantar piedras, es más que recoger escombros. Esto tiene que ver con una función espiritual, porque el pueblo de Israel había sido apartado por Dios. Dios había hecho un pacto con el pueblo de Israel. Dios les había entregado esa tierra. Pero debido a la desobediencia del pueblo de Israel, vino el enemigo y destruyó la ciudad. Y esto ya nos habla a nosotros también, de que esto tiene una importancia en el sentido espiritual. Se trata de volver a restituir una alianza con Dios. En el sentido literal, así como había una devastación del pueblo de Israel, así como vemos también que estaba todo destruido, así también estaba el espíritu del pueblo de Israel. Ustedes se imaginan, después de toda esa gloria que tuvieron, venían de todas partes a buscar a Salomón para hablar con él, de ver el templo, etcétera. Ahora ellos eran unos simples esclavos. Ahora estaban ahí arrinconados, no podían levantar su cara con gozo, con satisfacción, decir, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en Nehemías 6, 3 tipos, principalmente los cabecillas que estaban allí como enemigos de Nehemías, que eran Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe. Se estaban oponiendo a que la ciudad se reconstruyera, pero ahí en el versículo 6 menciona a un Gasmu. Y esto se los digo solamente para que se den cuenta qué importante es leer las escrituras con detenimiento. Dice que entre sus enemigos estaba Gasmu, era Gesén el árabe, era como una forma de llamarle. Gasmu en lugar de Gesén es otra persona, es el mismo Gesén el árabe. Qué importante es, ¿verdad?, ir a buscar quién era Gasmu. Yo cuando lo leía al principio decía, uno más que se coló, otro enemigo más. No, era el mismo Gesén el árabe, pero había muchos más que estaban en contra de esta obra. Y lo que yo quiero que aprendamos aquí, amados, es que, como nos enseña Efesios 6, nosotros tenemos lucha no contra carne ni sangre. ¿Contra quién es nuestra lucha? Principados, potestades. Potestad es otra jerarquía de la demoniología. Una cosa son los príncipes, que tienen una autoridad distinta delegada por el enemigo. Otra cosa son las potestades. Y también nos dice gobernadores ¿de qué? De las tinieblas. Fíjense cada calificativo que nos da, porque es muy importante, porque nos está diciendo claramente todo el arsenal, así como en el ejército natural, en la milicia hay capitanes, cabos, sargentos, etcétera. Así dentro de las jerarquías del enemigo también están divididos su ejército y cada uno tiene un propósito especial. Y todas estas huestes operan en las regiones celestes. Pero ¿cómo se manifiestan? A través de los individuos. Así como Dios quiere que tú seas el templo de su espíritu, estas potestades también quieren ser el que ocupe tu vida. Cuando tenemos algún problema con alguien, no son ellos, son las operaciones espirituales a través de esos individuos, de esas personas, de esas situaciones. ¿Lo estamos entendiendo? No te pelees ni agarres tirria a la persona que te está haciendo daño.
es que detrás de esa persona, de esa situación, hay una operación espiritual del enemigo para hacerte daño. Cuando releí esta porción, me llamó muchísimo la atención. No cabe duda que siempre aprendemos algo nuevo. Yo quiero que ahora ustedes pongan atención, porque eso en la vida real es lo que tú y yo estamos viviendo. Muchas veces tú y yo, cuando tenemos algún problema, identificamos al enemigo y ya sabemos por dónde viene. Ya sabemos alguna persona que la trae contra mí, el jefe que me está todo el tiempo atosigando, el vecino que se queja del ruido, qué sé yo. Pero siempre hay algún problema que ya lo tenemos detectado, ¿verdad? Pero tengan cuidado, porque a veces nos dormimos en nuestros laureles. Él siempre tiene otra estrategia. Y en este caso, en este capítulo, usa a 2 profetas. ¡Qué tremendo!, ¿no? Dice que levantó también a Semaías, yo le pongo el profeta traidor, y a una profetisa, Noadías. Cuando la menciona Nehemías, es para orar por todos sus enemigos. Y ahí le incluye a ella: acuérdate de mis enemigos. Y menciona el nombre de esta mujer, la profetisa, que estaba haciendo oposición contra Nehemías. Qué tremendo, ¿no? Que tu nombre resalte porque estás haciendo algo malo. Que tu nombre resalte porque te estás oponiendo a la obra de Dios. Y qué lástima, qué triste que no sea alguien ajeno a la obra de Dios, sino alguien dentro de tus filas. Y aquí es donde yo quiero llamar la atención, porque el enemigo sabe por dónde darte, sabe tu tendón de Aquiles. Muchas veces salen esos enemigos de tu propia casa. ¿Es verdad o no? ¿Cuántas veces no es alguien cercano a ti? David, el rey, lo decía: no es un enemigo el que se ha levantado contra mí, porque yo lo soportaría. Es alguien de mi casa. ¿Ustedes se acuerdan? Sus hijos, cómo se levantaron contra el rey David, cómo querían quitarle el trono. Y esas son una de las estrategias del enemigo, amados. Tú y yo hemos sido llamados y hemos sido levantados por Dios para edificar el reino de Dios y para edificar nuestras vidas. Esas vidas que en el huerto del Edén también fueron apartadas del propósito eterno. Estamos en construcción. Amén. Todos debemos de imaginarnos cada mañana cuando tú te levantas, así como te pones el uniforme para trabajar, ponte el casco inmediatamente, ponte la armadura, porque estamos en guerra, estamos en construcción, y es algo que se nos olvida. Muchas veces andamos todos ahí a la deriva y no sabemos ni por dónde nos va a salir, y se los he dicho y se los vuelvo a repetir. Tú y yo nos damos el gusto de descansar, colgamos los guantes, nos quitamos la gorra y ya decimos: ya estoy de descanso. Pero el enemigo no descansa. Él siempre está buscando cómo colarse. Por eso dice la palabra de Dios: cazadnos las zorras, esas pequeñas zorras que quieren destruir nuestros huertos, nuestros viñedos. Y esas pequeñas zorras son a veces pequeñas cosas insignificantes a nuestros ojos, pero que causan mucho daño. Un mal pensamiento, una mala palabra, el haber escuchado. Eva, yo creo que no pasó ni un minuto para escucharle decir a la serpiente: ¿con que Dios les ha dicho que no pueden comer de todos los frutos? ¿Cuánto tiempo me llevé para decir eso? Ni un minuto. ¿Se dan cuenta? Un segundo te puede apartar del propósito de Dios. Por eso debemos de andar con pies de plomo, amados. Tú y yo deberíamos de andar cada día imaginándonos que estamos pisando un territorio minado, porque el enemigo tiene trampas que tú ni siquiera te imaginas y puedes pisar una de ellas. Miren qué tremendo. A Semaías y a Noadías también les comieron la cabeza para voltearse contra Nehemías. ¡Qué absurdo! Si son del mismo pueblo. Pero así es como el enemigo actúa. El enemigo está empecinado en dividir. Recuerden, las matemáticas divinas son siempre la suma y la multiplicación. Dios siempre quiere sumar, añadir bendición a tu vida. Quiere multiplicar sus bendiciones en tu vida. Pero el enemigo siempre quiere dividir. Él lo que busca es restar. Él quiere dividir las familias.
Él quiere dividir las iglesias. Él quiere dividir a los amigos. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna. Es decir, hay muchas formas en que el enemigo puede ganar ventaja en tu vida. Pero si tú estás con tus ojos bien listos, consciente de que debes de tener cuidado de las acechanzas del maligno, no vas a caer. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Recuerden, Él tiene un plan siempre para hacerte caer y puede usar a quien menos tú te esperas. Muchas veces puede ser un amigo que te puede hacer desviarte de tu visión, de tu propósito. Un familiar. Es que eso es tremendo, que un familiar te haga desviarte del propósito divino. No puedes impedir que las aves revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que aniden en ella, que hagan nido en tu cabeza. Así es. Tú no puedes impedir que el enemigo ande acechando ahí, pero sí puedes resistirle. La palabra de Dios te lo dice. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo. ¿Y qué pasará? Y huirá de vosotros. ¿Se dan cuenta? Esas son las matemáticas divinas. Y son las matemáticas que tú y yo debemos de tener cada día, memorizando, repasando y no olvidando. Yo tengo que someterme a Dios, estar siempre en comunión con Dios. Tengo que resistir al diablo y él va a huir de mí. Pero muchas veces no nos sometemos a Dios, no le resistimos, sino que cedemos. Y en lugar de ir huyendo, nos hace caer. Por eso tenemos que estar hablando de estas cosas. Porque esto sucede todos los días, 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. No hay un día que te den tregua, amado. Yo no sé cómo es que muchas veces nos confiamos, vemos la respuesta de Dios en un área y ya nos olvidamos, decimos, Dios me contestó, pero se te olvida que Él solamente está acechando. Ese versículo que nuestro Señor Jesucristo citó diciendo que cuando un espíritu es desalojado y la casa está limpia, solamente está esperando para volver a ella y viene con otros más, ¿para qué? Para hacer más daño. Y tú te estás durmiendo en tus laureles pensando, ya, el Señor ya hizo la obra. Gloria a Dios porque la hace, pero ahora es cuando más debes de estar en guardia. Nunca podemos darnos ese lujo de colgar los guantes. Amén. Debemos de estar en una lucha continua, pero debes ser tú el que debes de estar listo. No hasta que ya te dé el golpe, no, es antes. No deis lo santo a los perros. Tenemos que estar luchando, que otros conozcan, pero hay luchas, hay batallas, amados, que definitivamente tenemos que reconocer que no nos toca pelear a nosotros. ¿Por qué creen que está ese versículo allí? Que no eches lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y miren cómo termina el versículo, Estoy leyendo Mateo 7:6. No sea que pisoteen lo santo y que después se vuelvan contra ti y te despedacen. Muchas veces nosotros decimos, porque eso nunca puede ser, que queremos ser más buenos que Dios. Eso nunca va a ser, eso es una blasfemia. Pero nos creemos. Cuando a alguien ya le hablaste del evangelio y no quiere, y ves que está causándote daño, y ves que te está seduciendo a pecar, tú dices, ay no, pero es que yo no lo dejo, es que pobrecito, es que mira, si no, no va a venir al Señor. Como que tú fueses el Mesías. Tu deber es predicar, orar, y si no quiere, ¿qué tienes que hacer? ¿No dijo eso el Señor? Cuando vayan a predicar y si no le reciben, ¿qué dijo? Sacúdanse el polvo y vuélvanse. Si tú estás queriéndote creer, que ya les dije, es imposible, más bueno que Dios, si tú crees que tú vas a ser capaz de cambiar a alguien, ten cuidado. No sea que en lugar de que cambies a alguien, porque no lo vas a hacer, esa es obra del Espíritu Santo, la otra persona te esté arrastrando a ti al precipicio. Hay batallas que tenemos que enfrentar y hay otras que debemos abortar y dejárselas al Señor. ¿Amén? ¿Lo estamos entendiendo? Tengamos cuidado de echarle las perlas a los cerdos, no sea que se volteen y arremetan contra ti. Siento en mi corazón deciros, cuidado, cuidado, cuidado. Muchas veces el enemigo está infiltrado dentro de tu casa, en tu propia familia. ¿Y qué vamos a hacer? Ahí está, andar con las antenas listas, hacer la obra y si no quiere someterse a Dios, entregárselo al Señor.
Lo estamos viendo incluso con Nehemías. No es volver mal por mal, no. Pero si no quiere, te lo entrego, Señor, ahí está. Trata tú con él o con ella. Y Dios va a actuar. Eso sí se los puedo asegurar. Dios va a actuar, pero tú te estás resguardando de ser arrastrado al mal. Tenemos que aprender cuáles son las armas de nuestra milicia. No son carnales, ya lo sabemos, Efesios 6 lo tenemos que tener de memoria. Son espirituales, pero son poderosas. Y también nos dice que debemos de ponernos toda la vestimenta, armadura. ¿Cuál es? A ver si la podemos decir en orden. Abran Efesios 6, por favor. No se sientan mal, pero qué bueno tener que repetirlo. ¿Ven que tenemos que repetir? Esas cosas ya no las deberíamos de saber. Es que yo me imagino cada mañana a cualquiera de ustedes saliendo. ¡Ay, me tengo que poner la armadura! Y te vas con el yelmo de la salvación o con la coraza de justicia. Y te vas descalzo. ¿Y el apresto del evangelio? ¡Ay, es verdad, el apresto! Y ya te vas. Y cuando te empiezan a caer los dardos, ya empiezas a sentir que ya no puedes. Se me olvidó el escudo de la fe. Y qué curioso. Fíjense cómo dice ahí en la Escritura. Cuando nos los está mencionando, dice, sobre todo. A mí me llama la atención. ¿No les llama la atención que diga, entre todas las cosas de la armadura, que diga, sobre todo el escudo de la fe? A mí me llama la atención. Porque el escudo te sirve para protegerte de todos los dardos que el enemigo constantemente te está lanzando. Y hoy más que nunca, amados, está activo de una manera y camuflado, ya vamos, por todas partes. Nuestros sentidos son constantemente avasallados por esos dardos de fuego del maligno, con lo que oyes, con lo que miras. Tus sentidos son la ventana de tu cuerpo y por ahí entran las tinieblas. Y si tú no estás listo, cuando tú escuchas algo, tienes que levantarlo en el nombre de Jesús. Lo ato, lo cancelo. Te están lloviendo los dardos de fuego a cada rato y te estás chamuscando. ¿Y el escudo? Sobre todo el escudo de la fe y la espada del Espíritu. ¿Cómo vas a atacar tú al enemigo? Díganme. Si no podemos visitar a veces los versículos, amados, yo se los sugiero, se los suplico, traten de memorizar la palabra de Dios. Porque muchas veces cuando tú estás viendo los dardos de fuego del maligno, te estás cubriendo. Pero ¿sabes qué pasa cuando, ya lo he dicho, pero para los que nunca lo han oído, ¿sabes qué sucede cuando tú solamente usas el escudo? ¿Qué pasa? Pobre escudo, lo tenemos abollado, ¿eh? Cuando tú usas solamente el escudo, en lugar de avanzar, de crecer, que es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día en el Señor, mira lo que pasa si solo uso el escudo. Me voy haciendo chiquito, me voy agachando y voy reculando, voy retrocediendo, no estoy avanzando. Pero si yo levanto el escudo y la espada, me protejo y ataco. ¿Se dan cuenta? Esas armas deben de estar en tus dos manos, escudo y la espada. ¿Cómo vas a citar la palabra de Dios si no la sabes? Cuando viene el enemigo y te quiere acusar, ¿cómo puede decirle, justificado soy por la fe? Tú no tienes autoridad en mi vida. Si no te acuerdas ni siquiera de lo más elemental de las promesas de Dios, ni de quién eres tú en Cristo. No sabemos defendernos. Tenemos tareas pendientes, ¿no es verdad, amados? Reconozcámoslo. Espero que para el próximo domingo me sepan decir bien toda la armadura. Espero que me la puedan decir, que Efesios 6 desde el 10 hasta el 18 se lo puedan memorizar, pero no por mí, por vosotros, para que podáis enfrentar al enemigo. ¿Ustedes se acuerdan lo que venían a atacarle a Nehemías? Le decían Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, si una zorra se sube a donde estás construyendo, te van a tirar la construcción. Estaban amedrentándolo. Y eso es lo que hace el enemigo contigo. ¿Tú qué andas haciendo? Tú no puedes. Ay, tú no tienes fuerza, tú no tienes poder. Yo hago contigo lo que quiero. Ay, tú pecaste, tú hiciste. ¿Y qué pasa? Ay, es verdad. Y te vas haciendo chiquito. Pero cuando tú conoces la palabra de Dios, levantas la cabeza y dices, tengo el yelmo de la salvación. Yo ya soy salvo. Ya pertenezco a Cristo. Y tengo poder y autoridad del Espíritu Santo. Y tú no tienes ninguna autoridad sobre mi vida, porque ahora yo soy de Cristo. ¿Se dan cuenta, amados? Cuando tú sabes que vas a enfrentar una situación así,
Tú no la sabes, no la esperas, nos llega de repente, pero por eso tenemos que estar siempre preparados. Dice en Primera de Crónicas 4:10, y este versículo quiero citárselos porque entre lo que está como armadura del Espíritu, también en el último versículo, en el 18, dice, orando en todo tiempo. Y nos dice que no debemos de parar de velar en las peticiones que tenemos, de velar por ellas, y son cosas que a veces no hacemos. Y aquí quiero citar este versículo de 1 de Crónicas 4:10 porque habla de Jabes, y yo les he dicho que nuestras oraciones deben de ser bien concretas, debes de saber qué le estás pidiendo a Dios. Es más, yo les recomiendo, cómprense una libretita en el chino de las baratas y pongan sus peticiones de oración. Cuando estamos a las 6 de la mañana orando, yo tengo mi libreta y se las voy a enseñar un día. Ahí voy anotando. Cada petición que oigo que ustedes levantan, ahí voy anotando. Y cuando ya respondieron, pongo con otro color y con fosforescente. Tú contestaste en tal fecha, Señor. Pero muchas veces no podemos dar ni gracias porque no nos acordamos ni lo que pedimos. A veces me temo que pedimos por pedir. Y ese tiempo de la oración, aprovecho para hacer este comercial, amados, los tiempos de oración, que no sean monótonos, es un tiempo importante en el que estás en la presencia de Dios y debes de saber qué estás pidiendo. Y recuerda las promesas de Dios: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Esas son las promesas de Dios, es tu momento para saber qué pides. Miren a Jabes, a pesar de que tenía ese nombre, que para mí era como una maldición, miren lo que él profirió cuando él se vio en ese círculo por una madre que, no quiero decir que no lo quería, pero pobre Jabes, miren lo que dice en ese momento en el que se sentía hundido. Yo no sé tú cómo te llames, pero hay veces que nos ponen unos nombres, ¿verdad? Pobres chicas a las que le llaman amargura. Yo no sé a qué madre se le ocurre poner a su hija amargura, pero los hay, ¿eh? Es algo similar a la situación de Jabes. Al pobre Jabes le pusieron un nombre muy triste, casi de condenación. Pero Jabes, en esa situación, miren lo que dice: invocó a Dios, al Dios de Israel, diciendo: oh, si en verdad me bendijeses. Yo me los imagino así delante de Dios. Yo no sé qué situación estén pasando ahora, pero este es el momento que tú le digas a Dios: Señor, si tú me bendijeses. Ese es el anhelo de mi corazón. Si tú me bendijeses, si ensancharas mi territorio, y no por tener un terrenito, veámoslo en el espiritual, que me des más poder, Señor, que me ayudes a avanzar, si me dieses, si ensanchases mi territorio y tu mano estuviera conmigo. Esas deben de ser nuestras súplicas, nuestras oraciones: Señor, permite que tu mano sea conmigo. Siento que hablamos como ya ponemos en el automático, hora de oración, y bendice, Señor, y bendice, Señor, y bendice. ¿Qué es lo que más oigo? ¿Estoy en lo cierto o no? A veces nos vemos como los fariseos, que Jesucristo les dijo: no crean que por su palabrería les va a responder. A veces están: oh Señor de la gloria, exaltado, y no saben ni qué están diciendo. No quiero juzgar mal, pero sí quiero que nos alertemos, aprovechemos cada segundo de nuestra oración. ¿Qué estás pidiendo? Que me bendigas, Señor, que ensanches mi territorio. Quiero que tu mano esté conmigo. Quiero que no me cause dolor la situación que estoy enfrentando. Dice, fíjense cómo lo está diciendo: para que no me causara dolor. Se vale pedirle eso a Dios. ¿No es maravilloso? Les quiero decir una cosa: nuestro Dios es el único que entiende el dolor que nosotros sentimos. Es el único que se compadece y es el que te escucha y te responde aquello que tú le pides. ¿No es maravilloso? ¿No es para servirnos con cuchara grande? Señor, que no sienta el dolor. ¿Y qué dice? ¿Cómo termina el versículo? Dios le concedió lo que pidió. Dios le concedió lo que pidió. Espero que Dios te conceda lo que tú le estás pidiendo. Pero para que te conceda lo que estás pidiendo, tienes que pedir con el entendimiento. Oraré en el Espíritu, pero oraré con el entendimiento. Amén. El enemigo tiene una cualidad: que se camufla
¿Ustedes saben eso? Ya nosotros lo hemos visto aquí, ¿verdad? Con las puertas de maldición, con los 7 pecados capitales. Nosotros decimos 7 pecados capitales, pero se mutan. El odio, por ejemplo. Díganme una mutación del odio. Rencilla, rencor, la gula. Todos pensamos que la gula es nada más de comer, ¿no? No saciarse de ver deporte. Ya vi cómo jugó el Málaga, ahora voy a ver al Barça, ahora voy a ver al Madrid, ahora voy a ver hasta los que están en tercera y cuarta división. Eso es gula. Una película. Yo no estoy diciendo que sea malo, allá ustedes lo que ven, Una cosa sí les quiero decir, una frase que me tocó y me dejó, me sacudió. Decía, ¿cómo yo voy a entretenerme mirando aquellos pecados por los que mi Señor murió en la cruz? A mí me tocó. Y eso es en relación a lo que vemos. ¿Qué ves tú? Es que, seamos honestos, es que ahora hasta para ver una película, es que no se escapa de ver todo lo que nos quieren meter en la cabeza, Todo lo que nos quieren meter en la cabeza. Y con eso ya se los dejo ahí claro. Ahora ya no se llaman las cosas por su nombre, se llama como las quieren llamar. Y tú y yo estamos siendo programados sin darnos cuenta. ¿Cómo voy a pasar tiempo yo mirando eso? Que son aquellas cosas por las que murió mi Señor. Se los dejo allí para que reflexionen. El enemigo se muta los pecados, se camufla. Él es el maestro de los disfraces. Hay siempre un Sanbalat, un Tobías, un Gesén el árabe, pero también hay una idolatría que es un modus operandi del enemigo. Hay rebelión, hay adivinación, hay adulterio, asesinato, desobediencia a los mandatos de Dios, engaño, mentira, que nosotros lo hemos estudiado con los 7 pecados capitales, que el engaño, ¿qué viene a ser? El comodín. ¿Por qué? Porque el engaño, la mentira, es el pecado que se puede usar con todos. Tú para adulterar, mientes. Tú para robar, mientes. Para todo lo puedes usar. Por eso le llamamos el comodín, la mentira. Cuidado. La palabra de Dios nos exhorta, no os mintáis unos a otros, porque sois del cuerpo de Dios. La mentira es el comodín, la codicia, la soberbia. ¿Cuántos hombres de Dios cayeron por esos pecados? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? Sansón era un hombre separado por Dios y cayó por la lujuria, que es el pecado capital, pero ¿cómo se viene a mutar? No, yo no quiero de las hijas de Israel. Y se pueden añadir más cosas. David no solamente adulteró. ¿Y cuántos más podemos seguir? Los que vendieron su propiedad y engañaron a los apóstoles. ¿Se dan cuenta? La codicia, la avaricia. ¿Y qué usaron? La mentira, el comodín. Tengan cuidado, no ignoramos sus maquinaciones. Incluso tenemos ese sabio refrán que dice, no hagas cosas malas que parezcan buenas. Muchas veces queremos hacer cosas que parecen buenas a los ojos de los hombres, pero no son buenas delante de Dios. Uno de los pecados que usa siempre es el temor. Siempre está usando el temor. Miren ahora aquí con Nehemías. Le mandaron una carta abierta quiere decir para que todo el mundo la leyera. ¿Y qué decía en esa carta? Hemos oído que tú te quieres hacer rey ahora de Jerusalén, y cuando llegue esto a oídos del rey, ¿qué están queriendo sembrar ahí en Nehemías? Temor, que llega a oídos del rey, que yo me quiero hacer rey, me vuelan la cabeza. El enemigo siempre va a usar el temor, amados. Siempre. En esta situación que estamos viviendo hoy, que viene un apagón, que ahora ya tenemos la fiebre aviar, etcétera. ¿Les da temor? Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo. El vivir es Cristo. Y el morir, ganancia. Entonces, ¿cómo le voy a tener temor a la muerte? Pero se dan cuenta, esa es una de las estrategias. No ignoramos sus estrategias, pero nosotros las ignoramos, empezamos a oír las noticias y ya se nos pone en la cabeza como un bombo, ya tenemos temor, ya queremos correr, ya queremos hacer, y recurrimos a cosas que no deberíamos de hacer, y todo infundido por eso, por el temor. El desánimo es otra de las estrategias que usa el enemigo.
¿Cómo le encanta? ¿Ustedes qué se imaginan el panorama en el que estaba Nehemías? ¿Ustedes creen que estaba ahí construyendo como los que trabajan en la construcción con su casco y todos aquí que tienen su lunch para ir a comer? Estaban en medio de una destrucción. Incluso si ustedes van al capítulo 5, para colmo de males, los mismos hermanos judíos habían tenido que vender sus tierras y habían tenido que empeñar, ojo, eso es muy grave, ¿eh? Habían tenido que empeñar hasta a sus hijos y a sus hijas para poder tener dinero para pagar el tributo al rey. ¿Y saben a quién se las vendieron? A sus propios hermanos judíos. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso viene Nehemías y le dice, no está bien lo que están haciendo. Estamos hablando de un pueblo que tenían el libro de Levítico, que se supone que conocían cómo tenían que hacer justicia con sus hermanos. Se supone que conocían la historia de Ruth, que incluso cuando estaban espigando decían, no recojan todo para que los que tienen hambre vengan. O sea, tenían todo eso, pero le pasaba lo que nos pasa a nosotros. De oídas hemos oído, pero se nos olvida también. ¿Se dan cuenta qué peligroso es no aplicar la palabra de Dios, no tenerla fresca en nuestra memoria? Nehemías llegó en un momento en el que estaba todo devastado. Por eso estaban desanimándolos. Por eso decían, no van a llegar a hacer nada en medio de tanta piedra, de tanto desastre. Dice que las puertas estaban quemadas por fuego. Yo creo que cuando llegó ahí dijeron, ¿por dónde empezamos? Sin embargo, Nehemías no se desanimó. Otra de las cosas que usa el enemigo es la pereza. A cualquiera le daría, yo creo que a más de alguno de nosotros nos daría pereza empezar una obra así de cero. Esa es una estrategia que usa mucho el enemigo. Usa el rencor. Qué curioso que el versículo que dice que el enemigo no gane ventaja sobre vosotros, Pablo está diciendo, si yo he tenido que perdonar algo a alguien, ya lo perdoné por vosotros, para que el enemigo no gane ventaja. ¿Saben que muchas veces el enemigo gana ventaja porque tú y yo tenemos resentimiento en nuestro corazón? Porque no hemos perdonado algo o a alguien. Y allí, por eso el Señor Jesucristo dice, cuando traigas tu ofrenda al altar, si sabes que has pecado, ve y ponte a cuentas con tu hermano. Si no, tus oraciones están siendo estorbadas. ¿Tú quieres que Dios te responda? Quita toda raíz de amargura de tu corazón. Y si te tienes que poner a cuentas con alguien, ponte a cuentas. Eso no quiere decir que van a volver a ser amigos. Tal vez no se va a poder hacer así. Pero tú dices, yo ya perdoné, ya bendije y ya olvidé. Yo soy libre. Pero allá esa persona. Porque hay personas con las que no podemos caminar más. Y eso tenemos que entenderlo también. Pero perdona, para que tú seas libre y para que Dios te responda, para que no gane ventaja el enemigo. Segunda de Corintios 11:14. No es de extrañar que Satanás mismo se disfrace como ángel de luz. ¿Se dan cuenta? Él es sutil. Él es el maestro de los disfraces. Muchas veces te trae una situación y tú piensas, ay, ya Dios me bendijo. Si no es conforme a la voluntad de Dios, no le llames bendición, es trampa. Amén. Cuidado cuando tú dices, ay, Dios me respondió, Dios me bendijo. Si no es conforme a la palabra de Dios, cuidado, no vayas a decir, ay, el Señor sabía que tenía yo que pagar una deuda y me gané la lotería. ¿Creen que Dios va a responder así? No. La lotería, los juegos de sortilegio no son agradables delante de Dios, porque eso quiere decir que no estás confiando ni dependiendo en Dios. ¿Se dan cuenta cómo se puede camuflar? Ahora puedes decir, ay, pero estamos ayudando a los invidentes. Porque los hay, los hay. Dicen, no, es que estamos haciendo una buena obra, es para ayudarles. Lo que quieres es tener dinero y de manera incorrecta. Por eso ten cuidado, el enemigo es el jefe y el maestro de los disfraces. Tenemos que aprender de Nehemías. Nehemías tenía un objetivo y bien claro y no se separó de él. Y eso es lo que tenemos que aprender. Cuando él oyó las primeras noticias que supo de que Jerusalén estaba devastada, ¿qué dijo? Oye, rey, ¿por qué no mandas a fulano? ¿Qué dijo? Si tú quieres, mándame a mí. Fue voluntario y así debemos de ser tú y yo. Cuando vemos una necesidad, no esperes que la supla otro. Di tú, heme aquí, Señor, envíame a mí.
Eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías también fue valiente para confrontar a los que estaban actuando mal. Nehemías fue sabio para planear. ¿Se acuerdan que él fue solo de noche y no le dijo a nadie? Ahí vemos la sabiduría. Sabía lo que quería hacer y tú y yo debemos de imitar este carácter de este varón, amados. Pero primero debemos de saber qué quiero hacer. ¿A dónde me llamó Dios? ¿Para qué me trajo el Señor? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para venir cada domingo nada más y oír palabra e irme a mi casa? No, Dios quiere que tú levantes tus muros, que tú levantes tu vida, que edifiques en Él. ¿Amén? Lo que a mí me encanta, amados, es cuando estos enemigos querían tenderle una trampa más de las muchas que le tendieron a Nehemías. Dice que Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe le mandaron a decir, mira, vamos a reunirnos, casi como si fuéramos amigos. Pero era una trampa. Y miren qué respuesta más tremenda. Esto es lo que yo quisiera que ustedes salgan con esa palabra memorizada. Para que cuando tú te veas en la tentación, cuando alguien te esté sonsacando a pecar, tú le digas, yo hago una gran obra. ¿Puedes repetir conmigo? Yo hago una gran obra. Repítelo fuerte. Yo hago una gran obra. Amén. Pero no solo repitas, créetelo. Tú estás haciendo una gran obra en tu vida y en el reino del Señor. Amén. Miren cómo dijo, yo no puedo ir porque no puedo dejar esto. Yo hago una gran obra. Y esas palabras, ¿saben por qué me tocan a mí? Me desafían. Porque todos estos le decían lo que les acabo de mencionar. Si una zorra se sube, la va a derribar. ¿Qué estás haciendo? No van a llegar a nada. Nadie creía en lo que él estaba haciendo, pero él siempre pensó, yo estoy haciendo una gran obra. Cuando yo estoy orando por alguien, yo estoy haciendo una gran obra, porque la estoy viendo cómo se está levantando, por fe, aunque ahora no vea nada, pero por fe, yo estoy haciendo una gran obra. Amén. Todo lo que hagamos, amados, dice en 1 Corintios 15:58 que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, nada. Cuando tú lees su palabra, cuando tú estás orando, cuando tú estás viniendo a las reuniones, cuando estás ofrendando, cuando estás sirviendo, nada es en vano, porque todo eso es como una piedra, como un ladrillo para construir una gran obra. Amén. Así es como se levantan las obras, poco a poco, con una piedra aquí, otra piedra allá, pero creyendo, yo estoy haciendo una gran obra. Después vinieron con otra mentira. Y mandaron a decirle lo que les comentaba hace un momento. Tú te quieres hacer el rey, ¿verdad? Y mandamos esta carta abierta para que la pueda leer cualquier persona. Otros hubieran dicho, oye, no, espérame, a ver, te aclaro, no es cierto. No, él siguió construyendo y dijo, no hay tal cosa como decís, sino que de tu corazón tú lo inventas. Esa es la respuesta que tú debes de darle cuando el enemigo viene a susurrarte al oído y te dice, tú eres pecador, no hay tal cosa, soy justificado, soy pecador pasivo, dile así, soy pecador pasivo, porque ya no peco deliberadamente, ya no peco sinvergüenzamente, no, ahora peco porque soy carne, soy débil, pero me levanto y restituyo lo que hice mal. Amén. Somos pecadores, sí, pero pasivos. Y Cristo está conmigo levantando esa gran obra. Eso es lo que tienes que decirle tú al enemigo. Eso tú te lo estás inventando. Pero caemos. Siempre te empieza a acusar con lo que hiciste con tu pasado y vuelves a caer. Y ahí te estás lamiendo las heridas. Y no avanzamos. Y después la última estrategia que tenía Sanbalat y Tobías. Vienen y le dicen al profeta que se alquiló a ellos. Ve y métele miedo en el cuerpo a Nehemías. Dile que lo vamos a matar. Y convéncelo para que se vaya a esconder contigo al templo. Y dile que ahí no le vamos a poder hacer nada. Y viene el profeta y le empieza a decir a Nehemías, te van a matar, ven a encerrarte aquí conmigo. Y la respuesta que Nehemías dio, yo quiero que te la grabes en tu corazón. Cuando el enemigo te ponga una tentación, cuando estés a punto de caer, dile lo mismo que dijo Nehemías. Un hombre como yo ha de huir. No importa que seas mujer. Dile, alguien como yo ha de huir. ¿Qué dicen ustedes? Nunca. El que tiene que huir es el enemigo. ¿Ven? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros, no tú.
que yo voy a oír, el que va a oír eres tú en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que tienes que aprender. Ahí sí necesitamos autoridad en el Señor para decirle, una persona como yo va a oír. De momento el que oye eres tú. Dice, ¿y quién? Miren qué palabras. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvar su vida? ¿Quién que fuera como yo? Acuérdense que se levantó un hombre para quedarse con el reino y cuando se le cayó el tinglado, ¿qué hizo? Se fue corriendo al templo y se agarró de los cuernos y dijo, aquí no me matan. Claro, sabía que ahí no podían matar, sería una abominación. Le tuvo que mandar a decir el rey, dile que salga, le vamos a perdonar la vida. Pero eso es una cobardía. ¿Están entendiendo la moraleja? Por eso dice Nehemías, ¿un hombre como yo va a oír? ¿Cómo voy a ir a esconderme al templo? Dice, no entraré. Amén. No entraré, no pecaré, no voy a caer, no voy a ceder, no te voy a dar gusto en el nombre de Jesús, me voy a quedar aquí firme y voy a seguir edificando porque estoy haciendo una gran obra. Amén. Tenemos mucho que aprender de Nehemías, ¿no creen? Yo me quedo con esas frases. ¿Un hombre como yo va a oír? No, para nada. Yo estoy haciendo una gran obra. ¿Tú estás haciendo una gran obra o estás contemplando cómo edifican todos los demás? Espero que todos estemos manos a la obra. Amén. Cuando le dijo que no iba a ir, allí el Señor le abrió el entendimiento. Esto solamente sucede cuando tú estás en comunión con el Señor. De otra manera, caes en las mentiras del enemigo. Dice, allí entendí que Dios no lo había enviado. Pueden mandarte un profeta falso, Acuérdense de otro profeta falso cuando le dijo el Señor a otro hombre, no vayas por ningún camino. Y se levantó el profeta anciano y le dijo, no, a mí me dijo que vinieras. Y por no hacerle caso al Señor, lo devoraron y era profeta el que le había salido, el profeta viejo. Ten cuidado, a veces las fachadas te pueden engañar. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, es el maestro de los disfraces. Si no lo dice la palabra de Dios, no lo hagas, no vayas. Dice, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado al profeta. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo tuvo ese entendimiento? Porque estaba en comunión con Dios. Solamente una persona que si ustedes leen, yo se los recomiendo, deleítense a leer desde el 4, desde el 1. Miren todo el perfil de Nehemías. Este era un hombre que aún, a pesar de que lo mandó el rey como gobernador de Jerusalén, él no cobró ni siquiera los impuestos y tenía cada día a 150 personas comiendo de su mesa. Y todos los días mataba un buey y no recibió ni siquiera ni lo que tenía que recibir como gobernador, y dice, y no le pedí al rey ni pan. Es decir, todo lo sacó de su bolsillo. Y aparte, si ustedes leen en el capítulo 7, dice que Nehemías de su bolsillo sacó dinero para dar no sé cuántos dracmas para poder comprar las vestimentas para los sacerdotes. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué les digo esto? Porque ahí se ve cuando una persona es íntegra, cuando una persona está gobernada por Dios en todos los ámbitos de su vida, demuestra la calidad de varón que es. En el trabajo, en su casa, donde esté. Tú no puedes ser uno en la calle y otro en la iglesia, uno en tu casa y otro en el trabajo. No, tienes que ser íntegro, tienes que ser la misma persona. Vayas donde vayas, estés donde estés. Cristiano 100%, amén. Lleno del Espíritu Santo. Versículo 9. Ahora, oh Dios, esto a mí me toca mucho, porque a pesar de todas las virtudes de Nehemías, hay algo que tú y yo debemos aprender y nunca olvidar. Que somos polvo. No importa que haya sido el enviado, el gobernador, era un hombre de carne y hueso. Y esos hombres reconocen sus límites. Los verdaderos hombres, las verdaderas mujeres, reconocemos nuestros límites. Y miren, le dice, ahora, oh Dios, fortalece mis manos. ¿Qué está diciendo eso? Sí, me canso. ¿Ustedes creen que él no se cansaba? Claro, me canso, fortalece mis manos. Pero no dijo, tiro la toalla. Fortalece mis manos, Señor, ayúdame, como dijo también Jabes, que no sufra. A veces somos escapistas, ¿verdad? Y es la oración que más hacemos.
Pero fortalece mis manos, Señor. Quiero seguir trabajando. Y miren, después siguió orando, porque dice, acuérdate, Dios mío, de Tobías, de Sanballat y de Noadías. Está orando por sus enemigos. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Orad por los que os persiguen y por los que os maldicen. Y el Señor se encarga de ellos. Eso es lo que tienes que hacer tú también. No agarrarte tú a pleito con las personas. No tienes lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, con gobernadores de las tinieblas, con huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Entonces, ¿quién se tiene que hacer cargo de ellos? Dios. Amén. Dios. Tú lo tienes que resistir. Tú no tienes que caer en sus tentaciones, pero Dios es el que va a pelear tus batallas. Amén. Versículo 16. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando tú actúes como actuó Nehemías, cuando tú le des lugar a Dios, cuando tú cumplas la función que a ti te toca, todo mundo, dice que sus enemigos, todos, fueron humillados. Eso es lo que va a hacer con aquellos que te están acosando, con aquellos enemigos que se están levantando contra ti. El Señor los va a humillar y todos van a reconocer, como dice en otra porción, dedo de Dios ha sido este, que fue la mano de Dios la que obró. Así que, amados, tenemos una gran tarea. No sé cómo vienen ustedes, pero yo siento en mi corazón que aquí hay gente que está padeciendo algo grande, algo pesado. Personas que vienen con congoja de espíritu, que hay tristeza, que hay dolor, que hay incertidumbre, que hay temor. Y yo quiero decirte en esta mañana, al único que hay que temer es a nuestro Dios. De ahí en fuera a nadie más. Clama a Dios, reconoce que le necesitas, búscale, reconoce que tú tienes enemigos, pero que es Él el que se va a hacer cargo de ellos, y reconoce que hay batallas que tú tienes que pelear y hay batallas que se las tienes que dejar solas al Señor. El Señor no siempre pidió que fuera el ejército, muchas veces les dijo, esos egipcios que veis hoy, no los volveréis a ver jamás. ¿Se acuerdan? El Señor fue el que se hizo cargo de ellos. Así que, amados, hay momentos en los que hay que pelear y hay momentos en los que hay que estar quietos, esperando en el Señor. Vamos a orar. Y si tú quieres pasar al frente, tú crees que necesitas que oremos por ti, sin decirnos por qué, pasa al frente. Y vamos a extender nuestra mano pidiendo al Señor que cualquier atadura que el enemigo esté imponiendo sobre ti, que cualquier cadena que te esté hundiendo, que cualquier piedra de tropiezo que el enemigo esté colocando para desviarte, para impedirte que continúes edificando esa buena obra que el Señor te ha mandado a hacer, la quite en el nombre de Jesús. Tú conoces los corazones, Señor, y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo sea el que haga su obra en esta mañana. Tú conoces cada corazón, Señor, y no hay nada que se interponga, Señor, porque no hay nada imposible para ti. Señor, ponemos a nuestros enemigos delante de ti para que tú los pongas por estrado de nuestros pies, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que tú que ves en lo secreto la necesidad, la situación, el problema que están enfrentando cada uno de mis hermanos que están aquí al frente, que tú tomes cartas en el asunto, Señor, y que tú des respuesta a sus oraciones. Padre, haz un milagro, Señor, concédenos ver tu gloria, Dios. Manifiesta tu poder para que todos sus enemigos se den cuenta que eres tú el que les defiende, que eres tú el que pelea sus batallas, y que digan, sabemos y reconocemos que esto ha sido hecho como obra de Dios. Padre, que tu nombre sea glorificado en medio de estas situaciones. Rompe, Señor, con el aceite de tu unción toda atadura, todo yugo de esclavitud, toda opresión, toda cosa que se levante, Señor, para estar atribulando a tus hijos. Trae liberación, Señor, te lo suplicamos. Derrama de tu espíritu, Señor, de tu unción fresca, Señor, para traer liberación. Tú dijiste que si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Trae libertad, Señor, en las necesidades que estos hijos tuyos están presentando delante de ti, Señor. Los bendecimos, Señor, en la autoridad que tú nos das, en el nombre de Jesús. Amén.